8 de la mañana con 13 minutos, 8 con 13 minutos. Saludamos a Sofía Almeida, vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que se encuentra con nosotros vía telemática. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenida. Gracias por acompañarnos en Punto Noticias de Radio Pichincha. Les saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. En medio de esta crisis interna que vive la institución, se ha designado al nuevo superintendente de bancos, el señor Raúl Agustín González Carrión. Una designación que no estuvo exenta de polémica. ¿Cómo está, Sofía? Buenos días, bienvenida. Cuéntenos, por favor, si ya se aclararon todas las circunstancias que levantaron polémica en torno a la designación del nuevo superintendente de bancos. Buenos días, bienvenida. Muy buenos días, Yesenia, buenos días, Alexis, y a todos los oyentes Bienvenida. de Radio Pichincha. Gracias por la invitación a este espacio. Bueno, sí, lamentablemente hubo una falta de digamos, concordancia o acuerdo en la designación del superintendente de bancos al inicio. Fueron 2 días los que tratamos de designar a quien le correspondía ya digamos, por el cumplimiento de todas las etapas del reglamento y el proceso de designación de superintendente de bancos, además de que demostró que tenía la suficiencia en conocimientos. El ingeniero Raúl González, él fue designado puesto que pasó todas las etapas de impugnación ciudadana, de verificación de requisitos, de veeduría, y pues bueno, expuso su plan de trabajo, y al ser el único que pasó todas estas etapas, correspondía designarlo, puesto que en el reglamento no había otra etapa como la que querían hacer, que es regresar la terna. Entonces había una eh, falta de acuerdo entre los consejeros, porque algunos decían que tenía que devolverse la terna, y otros decíamos que ya había que designarlo, además de que sí presentó su plan de trabajo muy acorde, y que nosotros no teníamos la potestad de aprobar o no el plan de trabajo, sino simplemente designar de la terna enviada por el presidente de la República. ¿Cómo está, consejera Almeida? Qué gusto saludarle. Finalmente, el señor González, quien resultó elegido como superintendente de bancos, es hoy la principal autoridad de esta entidad, o, digamos, hay algún otro recurso que puedan presentar quienes se oponían a la designación de González. Mire, una vez de que se eliminó en la etapa de verificación de requisitos a la tercera de la terna, y que en la primera de la terna fue descalificada, que ahí yo he reclamado porque yo no tenía la información para poder tomar una decisión con respecto a esta descalificación, lo cual lamento mucho, pero que una vez que pasaron estas etapas, ya el señor Raúl González, luego de la moción planteada por el consejero Rosero, ya quedó designado, y entiendo que esta semana debería ya la Asamblea Nacional posesionarlo en su cargo de superintendente. Consejera Almeida, él fue el mejor calificado, el que pasó todos los filtros, él no tiene ningún cuestionamiento. Le pregunto esto porque tras su designación surgieron varios, se levantó una polémica, se decía incluso que él tendría acciones en una empresa, en paraísos fiscales, y eso le impediría ejercer un cargo público, que tendría problemas con el mismo sistema financiero. No sé, surgieron un montón de versiones, de rumores a través de redes sociales. ¿Es el mejor calificado, es el que cumple con todos los requisitos? ¿Ustedes pueden garantizar eso? Mire, durante todo el proceso, los 4 consejeros de mayoría aprobaron la etapa de impugnaciones, la etapa de verificación de requisitos. Entonces, si hubo alguna falla ahí, es responsabilidad de los consejeros que hacen mayoría y que están afines al gobierno, porque ustedes recordarán que el 9 de febrero se tomaron el Consejo de Participación Ciudadana, me removieron ilegalmente, con la ayuda del gobierno nacional y la policía, y las instituciones adscritas al gobierno nacional. Pero se escuchó el rumor de que el mismo gobierno nacional no quería que se designe al segundo de la terna, el cual quedó ahora superintendente de bancos, lo cual me llamó la atención y me causó sorpresa, porque se evidenció al momento de la votación, tanto del consejero Hernán Ulloa, que funge como presidente, con ayuda del gobierno nacional, que votó en contra, como la de las consejeras
Estupiñán y Rivadeneira, que hicieron todo lo posible para que el señor no quede. Y me llama la atención porque es una terna enviada por el propio presidente de la República, como lo indica la Constitución. Eso quiere decir, o que el presidente de la República tiene muy mal asesores, o que los consejeros están de alguna forma de desacuerdo completamente con el gobierno, lo cual no creo. Entonces, sí me llamó la atención esto, y ahí es cuando salieron por parte de los consejeros, en ese momento, ya en la designación, en la votación de la designación, ahí salen algunas dudas, entre comillas, por parte de los consejeros, en especial del consejero Hernán Ulloa, que yo lo conozco, que cuando algo no le gusta, empieza a sacar cosas que no tiene a veces la información exacta. ¿Y cómo le puedo demostrar que no tiene la información exacta? Cuando el consejero Hernán Ulloa vota en contra del superintendente de bancos actualmente designado, él dice que tiene un contrato, por ejemplo, con el Estado, y que no podría haber sido superintendente de bancos. Primero, él votó a favor del informe en el que se revisó los requisitos y que dijeron que todo estaba bien. Y segundo, él votó a favor de la descalificación de la señora Rosa Matilde Guerrero, en el cual también pasó el señor a Raúl González allá la última etapa únicamente. Entonces, ahora, en ese momento, ya en la votación, quiere decir que no cumple los requisitos, y presenta un documento que saca de redes sociales. O sea, es algo inaudito. Saca de redes sociales un presidente, que, entre comillas, del Consejo de Participación Ciudadana, da como cierta una información de redes sociales y dice que el señor tiene contratos con el Estado. Como yo he sido editora y me llamó la atención esto, busqué, luego de la sesión, cuando ya fue designado, busqué la información en la página del CERCOP, de los procesos que tiene el CERCOP, y que es información pública, real e inmediata. Y me di cuenta que ese proceso, el que el consejero Ulloa acusaba al señor Raúl González de tener contratos con el Estado, estaba en etapa finalizado. Es decir, que da por cierta información que le envía supuestamente de redes sociales, y tergiversa y desinforma a la ciudadanía y a los medios de comunicación en un afán, creería yo, o presumen algunas personas, de desprestigiar al actual designado superintendente de bancos, para que haya alguna duda y que pues bueno, no se dé limpiamente esta designación. Entonces, yo creo que esto que hacen a veces los consejeros, tal vez mal asesorados, no lo sé, no quiero pensar otra cosa, hace y causa mucho daño al Consejo de Participación Ciudadana. Le digo porque por experiencia propia, porque desinformaban a la ciudadanía, desinformaban a los medios de comunicación, y con el afán de simplemente de cooptar el Consejo de Participación Ciudadana, algunos consejeros. Entonces, yo creo que esto incluso puede ser impugnado, o el actual superintendente de bancos tiene el derecho de iniciar alguna acción legal pertinente, porque se trató de descalificar en el sentido de su imagen en el momento de la designación, según muchas personas, por estos tipos de acusaciones que en realidad, cuando uno va a la fuente, se da cuenta que no es cierto. Pero habría que partir también del hecho, señora consejera, que la terna finalmente, o los candidatos que constaban en la terna, fueron enviados por el gobierno, y que el gobierno, al postularlos, se convierte como en el primer filtro para designarlos, y que finalmente sean uno de ellos elegidos. Entonces el gobierno tenía que haber estado al tanto de a quién estaban postulando, no importa si estaba en primero, en segundo, en tercer lugar, termina siendo una terna postulada por el Ejecutivo, ¿no? Exactamente, es el propio presidente de la República quien tiene la potestad de enviar los 3 nombres, únicamente 3 nombres, los cuales debía verificar que primero estén completamente ellos de acuerdo. Segundo, que tengan todo el cumplimiento de los requisitos, incluso cuando se envía, al menos cuando yo estaba en la presidencia y fungía como presidenta, yo enviaba con el reglamento, enviaba con todas las leyes, para que sepan
el presidente de la República qué es lo que tiene que enviar, ¿no? Cumpliendo con todos los parámetros constitucionales y legales. Entonces, si hubo un error, partió desde la presidencia de la República y la verdad es que me parece inconcebible que 3 nombres no puedan enviar estando completamente de acuerdo. Entonces, yo sí creo que ahí se denota, si es que fue así, se denotaría la incapacidad de los asesores, de ciertos asesores del presidente de la República de poder enviar una simple terna. Consejera Almeida, ¿y de dónde cree usted que salen esas versiones de que el señor que finalmente fue designado como superintendente de bancos es supuestamente un hombre del correísmo, que se infiltró en una terna enviada por el Ejecutivo? O sea, ¿qué lógica tiene que si es una terna enviada por el gobierno, por el presidente de la República, el señor sea un funcionario del correísmo, como algún sector de la prensa ha señalado en momentos previos a su designación? Yo creo que eso es una estrategia, porque yo ya la he vivido, una estrategia de echarle la culpa a otras personas de los errores propios del gobierno nacional, ¿no? Creo que es simplemente una forma de tratar de justificar lo que ellos no quieren que se haga, ¿no? Y que cuando se dan cuenta de sus errores quieren regresar o ver la forma de subsanarlos cuando ya por ley a nosotros nos corresponde designar en el caso del Consejo de Participación Ciudadana, y tratan de politizar las designaciones cuando no es así, y eso no ha ocurrido, al menos en mi administración no ocurrió, y también recibí ataques de que se estaba politizando las designaciones cuando no era de esa manera, y ahora que tienen un Consejo de Participación Ciudadana con un presidente gobernista del Consejo de Participación Ciudadana, con una mayoría gobernista del Consejo de Participación Ciudadana, en una designación que le corresponde al propio presidente de la República, y que escuchemos esos discursos que son falsos, yo creo que realmente solamente denota esta incapacidad del propio gobierno de poder sustentar o de llevar a cabo ciertos procesos naturales de su propia competencia. En realidad son bastante disparatadas esas acusaciones o aseveraciones que hacen. Ahora, hay en medio de toda esta discusión, consejera, el Consejo de Participación Ciudadana, y creo que por ahí también debería ir, digamos, las críticas que además deben estar muy bien argumentadas, ¿no?, y justificadas. Y es este Consejo de Participación Ciudadana, una vez superados todos los conflictos internos, lo que sucedió con la presidencia que usted ostentaba y que finalmente ya vimos, lo que usted lo recordó a su momento, la crisis de febrero, en donde incluso con la fuerza pública se tomaron dicha presidencia. Ya resueltas todas las crisis internas y las pugnas, etcétera. Ahora la demanda al Consejo debería ser, bueno, ¿qué esperan para elegir a las autoridades? Contraloría, Defensoría del Pueblo, etcétera, que el Ecuador sigue con subrogantes. Hemos visto lo que pasa con Contraloría. Es una lástima ver que un organismo tan importante, que debe estar ahí para velar por el buen uso de los recursos públicos, haya sido utilizado como un botín político, incluso para alentar la persecución y demás. ¿Qué es lo que está pasando con la designación de estas otras autoridades en las que se ha demorado tanto el Consejo? Mire, en los meses anteriores de mi remoción ilegal de la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana, yo denuncié que se obstaculizaba el avance de los procesos. Yo no sé si la ciudadanía, unos deben de recordarlo, denuncié que se quería meter la mano al Consejo de Participación Ciudadana y que se estaban obstaculizando y boicoteando los procesos. A pesar de eso, durante 4 meses avanzamos un 40-45% de todas las etapas y los preámbulos que tienen que hacerse para que se elijan las autoridades. Ese 40-45% que se avanzó hasta diciembre, porque ya en finales de diciembre y en enero ya rompieron la mayoría en la que veníamos avanzando los concursos para que sea a favor del gobierno nacional, y pues ya tenían planeado esta remoción ilegal de mi presidencia. Y se suponía que teníamos que avanzar ya, porque eso es lo que decían, el discurso era que conmigo no se avanzaba, totalmente falso, se avanzó un 40-45%, y por ejemplo, hasta abril ya teníamos
en el cronograma que ya íbamos a tener un nuevo Contralor General de Estado. Abril máximo, porque marzo era el tiempo, el plazo, cuando culminaban las designaciones, o sea, el periodo que estaba el Contralor. Entonces, hasta máximo abril ya teníamos ese nuevo Contralor General de Estado y en mayo ya hubiéramos tenido a los vocales del Consejo Nacional Electoral. Toman el Consejo de Participación Ciudadana en febrero y desde febrero ya han pasado 6 meses y no se ha avanzado ni siquiera en los procesos de preámbulo como lo iba avanzando yo. No se ha avanzado en nada, únicamente en la calificación de los comisionados ciudadanos, porque en mi época avanzamos hasta la verificación de requisitos de estos comisionados ciudadanos que van a ser realmente los que verifiquen las carpetas de los postulantes a Contralor. Pero lo único que se ha avanzado es la calificación de estos comisionados, es una etapa nomás, y tras eso se lo ha hecho de manera incorrecta porque se ha utilizado una tabla de calificación que no es la que correspondía. Entonces, yo aquí saco 2 conclusiones. O el gobierno nacional no quiere que se avance en los concursos, o realmente estos consejeros no han sabido manejar y no quieren y no han avanzado por una falta de coordinación interna, porque es increíble que los procesos aún no concluyan, después de 6 meses en que se dio el golpe de Estado institucional. Entonces, la verdad es que ya para estas alturas ya debíamos haber tenido tanto Contralor, CNE, Defensor Público, que eran los procesos que más íbamos avanzando, y tras mi remoción ilegal se cambiaron algunos reglamentos y se alargaron tras esos los procesos. O sea, no solamente que no se concluyen, sino que al cambiar los reglamentos se alargan porque se añadió la prueba oral, que es la prueba subjetiva, para que estos comisionados ciudadanos, que dicho sea de paso, han sido denunciados por mi ex asesor, de que están vinculados con el gobierno nacional, estos comisionados ciudadanos, algunos de estos postulantes que están vinculados con el gobierno nacional, tendrían que calificar subjetivamente a los postulantes, tanto a Contralor, CNE y Defensor Público. Consejera Almeida, ¿qué va a pasar también con el cargo del Procurador General del Estado? ¿También se va a quedar como en funciones prorrogadas ante la falta del concurso respectivo para designarlo? Esa es otra de las designaciones que están retrasadas. Justamente hace una sesión ordinaria, me parece, le increpé al consejero Hernán Ulloa de que no había enviado la solicitud, como dice el reglamento, para designar al Procurador General del Estado, a esa solicitud al presidente de la República. En la Asamblea Nacional, en una ocasión también que nos llamaron, yo hice acuerdo de que pronto ya iba a culminar el periodo de gestión del Procurador General del Estado, Íñigo Salvador. Y eso, según el reglamento, le correspondía al consejero Hernán Ulloa solicitar al presidente de la República, y el reglamento, que está hecho desde abril, desde esa fecha, no lo solicitó el consejero Hernán Ulloa y no se ha podido ni siquiera iniciar el proceso de designación de procurador. Por eso es que yo le comento que para mí existe una duda de si es que es el propio gobierno nacional que no quiere que se elijan las nuevas autoridades de control, las autoridades que nos corresponden al Consejo de Participación Ciudadana. Porque teniendo una mayoría gobernista y que no se avance, me parece extraño. Y cuando yo avanzaba es cuando más acciones de protección recibíamos, cuando más tropiezos desde la función ejecutiva de no otorgar recursos recibíamos. Entonces, por eso es que yo denunciaba en su momento que había un plan de boicot en contra de las designaciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Usted se va a postular a la reelección? No, no me he postulado. Eso ya fue hace un mes que teníamos la oportunidad de postularnos y decidí no postularme al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
y existe, y cómo van las cosas, ¿usted cree que van a poder designar estas autoridades pendientes antes de que ustedes finalicen sus funciones? ¿O eso ya le va a corresponder al nuevo Consejo de Participación Ciudadana? Yo espero que la Asamblea Nacional en algún momento se dé cuenta que estas designaciones no están avanzando y que como en su capacidad de fiscalizadora pidan respuestas al propio Consejo de Participación Ciudadana y que así la voluntad de los consejeros que hacen mayoría pueda continuar con estos procesos tan importantes a la ciudadanía. Espero por lo menos de los tres que ya avanzamos desde mi administración y que lamentablemente en 6 meses no se ha hecho nada, pero por lo menos que si hay voluntad, podemos avanzar con esos y culminarlos hasta este fin de año. Muchísimas gracias, consejera, muy amable. Muy gentil, Gracias a gracias. ustedes por la entrevista y el espacio. Un saludo a todos los oyentes.